Me follé a otro mientras Álvaro me esperaba en la puerta del restaurante con una rosa en la mano. Es mejor que lo sepas desde ya, sin rodeos. No hubo accidente, no fue una debilidad de último minuto, no fue un impulso ciego. Fue una decisión. Una elección medida, consciente, meticulosamente planeada. Y no lo hice por amor, ni por placer, ni por desesperación. Lo hice porque en ese momento quería sentir algo que no tuviera su nombre. Mientras él miraba el reloj por quinta vez, yo estaba en la habitación 406 del NH Collection de Castellana, con la cara apoyada en la almohada y las medias a la altura de las rodillas, escuchando como alguien que no era mi marido me decía cosas que él no me había dicho en años. Y lo peor de todo es que no me sentí culpable. Me sentí viva. Me sentí presente en un cuerpo que llevaba demasiado tiempo dormido. Me sentí mía. Volví al restaurante con el pelo retocado en un baño público y el pintalabios repasado. Aún tenía la marca de su mordisco en la cadera, pero Álvaro no la vería. Nunca mira. Sonrió cuando me vio llegar. Dijo algo como, pensé que te habías perdido. Yo le besé la mejilla y pedí vino. No se dio cuenta de nada. Y eso me dolió más que cualquier reproche. Porque cuando tu pareja te engaña y tú no te das ni cuenta, eso dice mucho de los dos. Álvaro siempre fue de esos hombres que hacen lo correcto. Trabajador, limpio, educado, de los que organizan las facturas en carpetas de colores y planchan su propia ropa interior. En nuestros primeros años me parecía admirable. Con el tiempo, empezó a darme asco. No por ser ordenado, sino por esa forma mecánica de vivir, como si no existiera fuera de su rutina. Como si su amor fuera un trámite que ya se había firmado el día de la boda y no hiciera falta renovarlo jamás. Llevábamos juntos más de una década. 11 años, para ser exacta. Con sus vacaciones en Cádiz, sus cenas de aniversario en silencio, sus domingos de sofá y su sexo cronometrado, 2 veces al mes, siempre con la luz apagada. Yo me convertí en una sombra cómoda para él. Y él, en un mueble más para mí. Durante un tiempo lo acepté. Fingí que eso era la madurez, que así eran los matrimonios reales. No todo puede ser pasión, me repetía. Pero una noche, mientras él dormía roncando suave con la boca entreabierta, me miré al espejo del baño y no me reconocí. Tenía la mirada vacía, los labios resecos, el cuello sin marcas. Llevaba años sin sentir que alguien me deseaba. Sin que alguien me hiciera temblar. El primero fue un desconocido. Un colega de una presentación de campaña, con demasiadas copas encima y la sonrisa justa. Ni siquiera recuerdo su nombre. Solo recuerdo que me agarró del cuello en un reservado de una fiesta y me susurró que tenía ganas de romperme entera. Lo dejé hacer. Porque necesitaba que alguien me desordenara por dentro. Después vino Marcos. Un fotógrafo con el que trabajé durante un proyecto para una marca de moda. Alto, seguro de sí mismo, con un ego insoportable que, por algún motivo, me excitaba. Tenía una mirada sucia y directa. Me hablaba como si ya supiera que iba a terminar entre sus sábanas. Y yo no hice nada por evitarlo. Lo contrario. Le abrí la puerta. Empezamos con cafés, mensajes, bromas al oído. Álvaro no preguntaba. Nunca preguntaba. Podía llegar 2 horas tarde y bastaba con una reunión de última hora para que asintiera sin despegar los ojos del portátil. Así de fácil era engañarlo. Y eso me enfurecía más que su indiferencia. Si al menos sospechara, si al menos me gritara, pero no. Ni siquiera para eso servía. Una tarde, en una sesión de fotos en Lavapiés, Marcos me sujetó del brazo cuando nos quedamos solos y me dijo al oído. No sé qué coño haces con alguien que no sabe devorarte. Me reí. Pero esa noche soñé con él. Y a la siguiente también.
Y un día dejé de soñar, y fui. Desde entonces, todo se volvió más turbio. Empecé a vivir en paralelo. Una Irene de día, funcional, profesional, educada. Y una Irene de noche, clandestina, mojada, hambrienta. Me convertí en experta en excusas, en cambios de ropa rápidos, en perfumes que borran rastros. Mentía como quien respira. Álvaro seguía sin notar nada. Hasta que esa noche del restaurante se convirtió en símbolo de algo. Yo con otro. Él con una rosa. Y los dos fingiendo que todo estaba bien. Me dio un asco inmenso todo aquello. Él, yo, la rosa. Me daban ganas de romperla en 1000 pedazos. Pero sonreí, como si nada. Porque aún no había terminado. Porque aún quedaba más por destruir. Nunca imaginé que Álvaro se enteraría de esa manera. No porque pensara que era imposible, sino porque en mi mente siempre tuve control sobre todo, incluso sobre el caos que yo misma había creado. Me gustaba creer que podía mantener dos mundos separados sin que se tocaran, que podía ser la esposa correcta y la amante intensa a la vez, que nadie notaría la grieta si seguía sonriendo en los momentos adecuados. Pero el control es una ilusión frágil, y basta un movimiento mínimo para que todo se derrumbe. La caída empezó un viernes cualquiera, en apariencia inofensivo, una noche en la que todo parecía bajo control. Habíamos quedado a cenar con unos amigos suyos del bufete, gente aburrida que solo hablaba de inversiones, hipotecas y política. No tenía ganas de ir, pero Álvaro insistió. Me pidió que me pusiera el vestido azul que le gustaba, el mismo que llevaba el día de nuestra boda civil. Lo dijo con un tono amable, casi tierno, y esa petición me incomodó. No porque fuera afectuosa, sino porque me recordó que aún podía tener gestos de cariño justo cuando yo ya no los necesitaba. Me lo puse igual, más por evitar discusiones que por complacerlo, y durante toda la cena fingí interés mientras revisaba cada tanto mi teléfono bajo la mesa. Marcos me había escrito que estaba en un bar de Malasaña con unos amigos y que me esperaba. La idea de escaparme a medianoche me mantenía viva. Cuando salimos del restaurante, Álvaro estaba de buen humor. Había bebido más vino del habitual y hablaba más de lo normal. Caminábamos por la Gran Vía, y él, sin esperarlo, me tomó de la mano. Me habló de un viaje que quería organizar, algo así como una escapada para recuperar el tiempo perdido, pero yo solo pensaba en cómo zafarme para poder irme con Marcos. Fingí un dolor de cabeza, le dije que prefería volver a casa antes, y él aceptó sin discutir. Me dejó a la puerta del edificio con un beso en la frente. Lo vi alejarse con esa calma que siempre lo acompañaba y, en cuanto dobló la esquina, pedí un coche para ir al bar donde estaba Marcos. Esa noche no volví a casa. Cuando amaneció, Marcos seguía dormido, y yo observaba su espalda desnuda mientras trataba de calcular el grado exacto de riesgo que estaba asumiendo. No me arrepentía, pero algo en mi cuerpo empezó a tensarse. Tenía la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Volví al piso a media mañana. Álvaro ya se había ido al trabajo. Todo estaba impecable, como si nada hubiera ocurrido, pero el aire era distinto. Había un orden demasiado perfecto, un silencio distinto. En el comedor encontré una taza vacía y una nota pequeña apoyada sobre el mantel. Hablamos esta noche. Nada más. No había tono, ni emoción, ni reproche. Solo esas 3 palabras. Durante todo el día sentí un peso en el estómago. No podía concentrarme en el trabajo, ni siquiera responderle a Marcos. Cada sonido del teléfono me hacía saltar. No era culpa, era miedo. Un miedo seco, real, de esos que no admiten mentiras. Cuando llegué a casa, Álvaro estaba en el salón, con el portátil cerrado, algo que ya era inusual. Había preparado 2 copas de vino, las mismas que usábamos cuando recién nos habíamos mudado juntos. No dijo nada cuando entré.
Me miró con una expresión neutra, como si estuviera esperando a que yo hablara primero. ¿Ha pasado algo? Pregunté intentando mantener el tono firme, pero mi voz sonó forzada. Sí, respondió. Algo importante. Se levantó despacio, fue hasta la mesa y sacó de un cajón una pequeña caja negra. Por un instante pensé que era algún regalo, una torpe maniobra romántica para compensar algo que ni él entendía. Pero al abrirla, dentro no había joyas ni llaves, sino un pequeño dispositivo USB. Lo puso sobre la mesa y me lo acercó con calma. Esto te pertenece, dijo. No entendí. Lo tomé, lo giré entre mis dedos. Álvaro seguía sin apartar la mirada. ¿Qué es esto? Pregunté. Tú míralo, respondió. Te lo dejo aquí. No tengo que explicarte nada. La forma en que lo dijo me atravesó. Era una frase simple, pero el tono lo decía todo. Había algo contenido, una violencia fría que nunca le había visto. Quise preguntar más, pero no lo hice. Subí a mi despacho, encendí el ordenador y conecté el dispositivo. Tardó unos segundos en abrirse. Dentro había una sola carpeta con mi nombre. La abrí, y el primer archivo era un video. Lo reproduje, y en los primeros segundos me reconocí. Yo, entrando en el hotel de Castellana. La cámara de seguridad del vestíbulo me captaba perfectamente. Después, otro ángulo, otro día, otra hora, otro hotel. Yo, riendo, besando a Marcos frente al ascensor. Me quedé inmóvil. No sabía cómo respirar. No era una grabación cualquiera. Eran fragmentos de distintos días, fechas, lugares. Álvaro había sabido todo durante semanas. Lo había estado registrando, archivando, esperando. En ese momento, no sentí vergüenza, ni culpa, ni siquiera rabia. Sentí pánico. Cerré la pantalla y bajé al salón. Él seguía sentado en el mismo lugar, con el vaso en la mano. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Desde antes de que tú lo supieras, respondió. Su voz no tembló. Ni un grito, ni una lágrima, nada. Eso lo hacía peor. Porque si hubiera estallado, si me hubiera insultado, si me hubiera lanzado algo, habría tenido al menos una emoción que enfrentar. Pero su calma era más violenta que cualquier golpe. No tenías por qué hacer esto, dije intentando recuperar el control. Podrías haberme dicho algo. ¿Para qué? Replicó sin apartar la vista del vino. ¿Crees que habría cambiado algo? No supe qué contestar. Me quedé de pie frente a él, con la garganta seca. En ese silencio pesado, sentí por primera vez la magnitud de lo que había hecho. No solo había roto un matrimonio, había roto algo en el que ya no tendría arreglo. Álvaro se levantó, dejó la copa sobre la mesa y se acercó hasta quedar a 1 metro de mí. Tenía esa expresión neutra, la de siempre, pero en sus ojos había algo distinto, una especie de claridad cruel. Te he observado mentirme durante semanas, dijo con calma. Escuchar tus excusas me ha servido para entender muchas cosas. Ya no te reconozco. Y lo peor es que tú tampoco te reconoces. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. No lo entiendes, dije. No fue solo sexo. Fue que me sentía muerta. No intentes justificarlo. No hables de lo que sentías, interrumpió con un tono firme. No me interesa tu vacío. Todos tenemos uno. Me dolió esa frase más que todo lo demás. Álvaro no solía hablar así. Lo miré, esperando algún indicio de que aún había algo rescatable, pero no lo había. ¿Qué piensas hacer? Pregunté. Ya lo estoy haciendo, respondió, y salió del salón. Esa noche no durmió en casa.
Yo me quedé sentada frente al ordenador, mirando la carpeta abierta con mi nombre, los videos, las fechas, los minutos exactos en los que mi vida se volvió una evidencia digital. Pensé en borrarlo todo, pero no lo hice. Cada archivo era una prueba de mi estupidez, de mi necesidad de sentir algo que terminó siendo mi sentencia. Al día siguiente, cuando desperté, él no había vuelto. Su ropa seguía en el armario, sus cosas en el baño, pero su presencia ya no estaba. Era un vacío limpio, quirúrgico, como si me hubiera extirpado de su vida sin dejar rastro. En el buzón encontré un sobre cerrado con mi nombre. Dentro había una hoja impresa con un texto breve: no voy a hacer un escándalo. No me interesa destruirte públicamente. Pero quiero que recuerdes algo: todo lo que diste a otro, te será devuelto de otra forma. No me busques. No me llames. No respondas. Ya verás cómo se siente ser invisible. No había firma, ni amenazas, ni insultos. Solo esa frase. Me quedé de pie en el pasillo, con el sobre en la mano, y sentí que algo se me rompía de verdad. No por perderlo, sino por darme cuenta de que, por primera vez, había logrado que me mirara. Pero ya no era la mirada que yo quería. Era la mirada de alguien que me había condenado sin gritar, y esa frialdad dolía más que cualquier venganza inmediata. Pasaron 3 días sin señales de Álvaro. No mensajes, no llamadas, ni siquiera un movimiento en sus redes sociales, que aunque apenas usaba, siempre mostraban algún indicio de su rutina: una reunión, una comida con colegas, un artículo compartido. Esta vez no había nada. Era como si hubiera apagado su presencia. En casa todo seguía igual, intacto, pero ya no era nuestro hogar, era una escena detenida justo antes del derrumbe. El armario estaba lleno de su ropa, sus zapatos estaban alineados bajo la cama, su taza seguía en el estante más bajo del mueble de la cocina, pero no había rastro de vida. Dormía poco, comía sin hambre, trabajaba como un autómata y pasaba horas mirando fijamente el buzón, como si fuera a encontrar ahí una pista sobre sus próximos movimientos. El cuarto día a las 8:15 de la tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me acerqué con el corazón acelerado y al mirar por la mirilla lo vi. Estaba ahí, con la misma chaqueta gris que usaba para trabajar, con el rostro tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Abrí la puerta sin pensar. No nos dijimos nada. Entró y se dirigió al salón, se sentó en el mismo lugar de siempre, cruzó las piernas y esperó. ¿Vas a decir algo o solo has venido a observarme otra vez?, pregunté, sin moverme del marco de la puerta. He venido a que hables tú, respondió. Y esta vez quiero que no mientas. Lo miré fijamente. Estaba diferente. No triste, no enfadado, diferente. Había algo en su mirada que me puso nerviosa. Me acerqué lentamente y me senté en el borde del sofá. Notaba como todo mi cuerpo se tensaba. ¿Desde cuándo sabías todo?, pregunté, aunque ya lo había hecho días atrás. Desde mucho antes de que llegaras tarde al restaurante, respondió. Desde antes de Marcos. Desde que empezaste a dejar de ser tú. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no hiciste nada? Insistí. Porque quería que te hundieras tú sola. No que yo te descubriera. Me costó tragar saliva. Sus palabras eran quirúrgicas. Ni una más de las necesarias. Ni una menos para doler. No sé qué quieres que diga. Ya sabes todo. Me equivoqué. Pero también tú. No te equivoques. Esto no va de culpas compartidas. Esto va de decisiones. Tú tomaste la tuya. Yo solo la acepté. Llevabas años sin mirarme, dije. Años sin tocarme con ganas. ¿Qué esperabas que hiciera?
¿Y esa es tu defensa? ¿Qué te follaste a otro porque yo no te abrazaba como antes? ¿Sabes cuántas veces me fui a dormir esperando que fueras tú la que se acercara? ¿Sabes cuántas veces me comí el silencio porque pensé que estabas cansada? Su voz subió por primera vez, sin gritos, pero con rabia contenida. ¿Tú crees que para mí era fácil notar cómo me dejabas fuera poco a poco? ¿Tú piensas que no dolía verte sonreír más al móvil que a mí? No respondí. Él respiró hondo, se levantó y empezó a caminar por la sala. No era su forma habitual de moverse. Estaba inquieto, tenso, como si contuviera un torrente que no sabía cómo expulsar. No era solo sexo, Álvaro, dije al fin. Era la sensación de no existir. De ser invisible. No me buscabas. No me deseabas. ¿Y eso justifica esto? Preguntó mientras señalaba al aire, como si ahí flotaran todos los recuerdos de mis infidelidades. Eso hace válido que mintieras durante meses, que me besaras después de estar con él, que compartieras esta casa mientras me borrabas a escondidas. No, dije bajando la voz. Pero tú tampoco hiciste nada por evitarlo. Me dejaste ir. No te dejé ir. Tú te fuiste. Y cuando me di cuenta, ya no quedaba nadie a quien retener. El silencio se volvió pesado. Él se sentó de nuevo, apoyó los codos en las rodillas, y me miró directo. Quiero que me digas todo. Sin filtros. Cada vez. Cada lugar. Cada mentira. Quiero saber que me perdiste. ¿Para qué? ¿Para castigarte más? ¿Para tener más material que te destroce? No. Para entender en qué momento moriste y dejaste este cadáver al lado mío. Ese golpe fue brutal. Me estremecí. Apreté las manos y cerré los ojos unos segundos antes de hablar. La primera vez fue hace casi un año. En una fiesta de trabajo. No fue planeado. Fue alguien que ni recuerdo. Pero lo busqué. Lo provoqué. Quería sentir que todavía podía hacer que alguien me mirara. Después vino Marcos. Él sí fue un proceso. Me hizo reír. Me miró de forma distinta. Me devolvió algo que pensé que ya no tenía. ¿Y qué te dio exactamente? ¿Orgasmos? ¿Atención? ¿Admiración? ¿Eso valía más que una década juntos? No valía más. Pero era lo único que sentía. Aquí ya no sentía nada. Yo también me sentía vacío, dijo sin mirarme. Pero no me fui. No busqué consuelo en nadie más. Acepté que la rutina nos había matado un poco. Y esperaba que tú dijeras algo. Que intentaras cambiarlo conmigo. Pero preferiste hacerlo con otro. No sabía cómo pedírtelo. Pero sí sabías cómo ocultarme. Esa frase cerró cualquier intento de defensa. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las piernas. Tenía las manos heladas, pero sudaban. ¿Vas a dejarme? Pregunté al fin, sabiendo la respuesta. Te dejaste tú, dijo sin dudar. Yo solo vine a confirmar que no hay nada que recuperar. ¿Y por qué viniste entonces? Porque quería verte decirlo. Escuchar de tu boca lo que ya sabía. Porque merezco cerrar esto con verdad, aunque me destroce. Nos quedamos en silencio. Escuchábamos el ruido de la calle, los coches pasando, el ascensor vibrando. Todo seguía su curso mientras nosotros terminábamos algo que alguna vez fue real. Me voy esta noche. No quiero volver aquí, añadió. Te dejo el piso, los muebles, lo que sea. No quiero nada que me recuerde esto. ¿Y ya está? ¿Ni una posibilidad? ¿Después de todo lo que hiciste? No, se levantó de nuevo.
El problema no es el sexo, Irene. Es la traición, la frialdad, la planificación. El problema es que fuiste otra sin siquiera avisar. Lo acompañé hasta la puerta, no porque quisiera detenerlo, sino porque necesitaba ver si dudaba al irse. No lo hizo. Ni un gesto. Ni una pausa. Salió como quien abandona un edificio en ruinas. Cerré la puerta y sentí un silencio distinto. Ya no era solo ausencia. Era final. La venganza de Álvaro no llegó de inmediato, y eso fue lo que la hizo insoportable. Durante las primeras semanas después de su partida, yo intentaba convencerme de que su silencio era una pausa, un tiempo para procesar, una fase temporal que terminaría con algún mensaje, una conversación, una posibilidad de reconstrucción. Pero no hubo nada. Ni una palabra, ni una señal. Lo que sí hubo fue movimiento, discreto al principio, después evidente, finalmente devastador. Todo comenzó con un correo de mi banco. Decía que había cambios recientes en la cuenta conjunta y pedía confirmación de mi acceso. Al principio no lo tomé en serio, pensé que era un error técnico o una verificación rutinaria. Cuando entré, el saldo estaba en 0. Intenté no entrar en pánico, llamé a la sucursal, y el empleado me informó que el titular principal, Álvaro, había solicitado el cierre de la cuenta y la transferencia de los fondos a otra a su nombre. Todo perfectamente legal, autorizado, registrado. Yo quedé fuera. Mi nombre, mi firma, mi acceso, borrados. Ese fue el primer golpe. El dinero de los ahorros comunes, los pagos del coche, el fondo para las vacaciones, todo lo que habíamos construido juntos, se había evaporado de mi control. No me importaba el dinero en sí, sino el mensaje. Álvaro no gritaba, no insultaba, no buscaba venganza violenta. Su castigo era quirúrgico, sin emoción, diseñado para hacerme sentir exactamente lo que yo le hice sentir, insignificante. Lo segundo fue el trabajo. En mi empresa empezaron los rumores. Comentarios extraños, miradas diferentes, un cambio de tono en las reuniones. No tardé en descubrir por qué. Álvaro había enviado, desde una dirección anónima pero perfectamente rastreable, un conjunto de correos con fragmentos de los vídeos, acompañados de fechas y lugares. No mostraban nada explícito, pero insinuaban suficiente como para que cualquiera entendiera lo que representaban. La palabra asunto personal empezó a flotar sobre mi cabeza en cada conversación. Nadie me lo dijo directamente, pero supe que me habían apartado de varios proyectos importantes. No me despidieron, pero me empujaron a renunciar sin decírmelo. Llamé a Álvaro varias veces. Nunca contestó. Le escribí correos, mensajes, incluso una carta. Ninguna respuesta. El silencio se volvió una forma de tortura. Empecé a sospechar de todo. Revisaba las cámaras del portal, pensaba que me seguían, que él estaba detrás de cada movimiento, observando cómo me desmoronaba paso a paso. No estaba paranoica, había pruebas. Una mañana, al bajar al garaje, encontré mi coche con los 4 neumáticos desinflados y un sobre en el parabrisas. Dentro había una nota con su letra, breve, precisa: no te preocupes, no es peligroso. Solo incómodo. Aprende lo que significa estar inmóvil. Lo entendí enseguida. Cada detalle estaba pensado para ser simbólico sin exagerar. Cada acción suya era una réplica emocional de algo que yo había provocado. La siguiente semana fue aún peor. Llegaron las llamadas anónimas. No decían nada, solo respiraban. Siempre a la misma hora, alrededor de la medianoche. Intenté ignorarlas, pero al tercer día contesté gritando. Silencio. Luego, una voz muy suave, masculina, apenas un susurro: ¿te duele ya? No era la voz de Álvaro, pero era su mensaje. No lo denuncié,
no tenía pruebas, y en el fondo sabía que eso no me salvaría. Cada día era una espera. Una cuenta atrás invisible. Cuando creía que ya no podía hacer más, llegó el golpe final. Una tarde me llamaron del colegio donde trabajaba mi hermana. Me pidieron que la recogiera porque estaba alterada. Fui sin entender nada. Al llegar, me entregó una carpeta marrón con las manos temblando. Dentro había copias impresas de mis correos con marcos, fotografías de mis entradas a hoteles, facturas, mensajes. Todo perfectamente ordenado, fechado, encuadernado. Álvaro había enviado el paquete a su trabajo. No solo quería arruinar mi vida profesional, quería extender la vergüenza hasta mi familia. Mi hermana me miró con una mezcla de asco y decepción que no olvidaré. No dijo nada. Solo me dio la carpeta y se fue caminando sin mirar atrás. Esa noche rompí casi todo lo que quedaba de nuestra casa. Cuadros, copas, marcos, ropa. No por rabia, sino por impotencia. Intenté buscar alguna manera de contactarlo sin que me bloqueara. Lo esperé frente a su oficina, pero el guardia de seguridad me dijo que ya no trabajaba ahí. Había cerrado la asesoría. Lo busqué en casa de su madre, en casa de su hermano. Nadie sabía nada. Parecía haber desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Pasaron 2 semanas hasta que lo vi de nuevo. Fue por casualidad, en un café de Chamberí. Estaba con una mujer. Joven, elegante, tranquila. La observé durante unos minutos. Él le sonreía, hablaba con naturalidad, sin tensión. No era una cita secreta, era una escena limpia, una vida nueva. Me acerqué sin pensar. Me vio antes de que llegara a su mesa. No se levantó. Solo me miró con esa serenidad que me había destrozado tantas veces. Necesito hablar contigo, dije con la voz tensa. No aquí, respondió sin levantar el tono. Entonces dime cuándo. No puedes desaparecer así, no después de todo. Ya lo hiciste tú, respondió. La mujer lo miró, después me miró a mí, entendió la situación sin que nadie le explicara nada y se levantó. Le dijo que lo esperaría afuera. Él asintió y la dejó marcharse. Nos quedamos los dos frente a frente. ¿Era necesario todo esto? Le pregunté. ¿Tenías que arruinarme? No te arruiné, contestó. Solo te devolví el espejo. No tenías derecho a exponerme. Tú tampoco lo tenías a mentirme cada día. Esto no arregla nada. Solo te convierte en lo mismo que despreciabas. Yo no te desprecio, dijo con calma. Simplemente dejé de tenerte en cuenta. No eres parte de mi vida, eres un recuerdo con consecuencias. ¿Por qué mandaste las fotos a mi hermana? Porque pensé que alguien debía ver la versión completa de ti. Yo ya no la necesito. ¿Y lo del coche, las llamadas, el banco? ¿Eso también es parte de tu justicia? No te hice nada ilegal. Solo organicé tu caída. Tú pusiste cada pieza. Yo solo las alineé. Me temblaban las manos. Sentía la garganta cerrada. Intenté decir algo, pero no pude. Él terminó su café con tranquilidad y se levantó. No quiero que me busques. No quiero verte otra vez. No lo hagas más difícil. ¿Y si lo hago? Pregunté. Entonces terminaré de destruirte. Dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí, inmóvil, con la taza frente a mí y el corazón latiendo como si fuera a estallar. La gente seguía con sus conversaciones, los camareros servían mesas, todo continuaba. Yo no. Sentí por primera vez lo que era la humillación completa, la impotencia total. Él había conseguido lo que yo nunca pude, hacerme sentir nada.
Durante las siguientes semanas intenté recomponer algo de mi vida. Renuncié al trabajo, me mudé de barrio, corté todo contacto con quienes podían asociarme con esa historia. Pero su sombra seguía ahí, en cada correo que abría, en cada número desconocido que sonaba, en cada mirada que me reconocía. Álvaro no necesitaba aparecer. Su ausencia lo hacía todo. Lo volví a ver 2 meses después. No lo busqué. No lo planeé. No esperaba nada. Estaba sentada en una sala de espera de una notaría en el centro de Madrid, esperando firmar el traspaso de un pequeño local que había decidido alquilar para abrir algo propio. Un intento absurdo de reinicio, una huida camuflada de emprendimiento. Él entró sin mirarme, saludó con educación a la recepcionista y se sentó justo al otro lado de la sala, sin darse cuenta de mi presencia hasta que levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron. No hubo sorpresa, ni tensión, ni incomodidad. Solo una pausa seca en el tiempo. Se levantó y se acercó. No preguntó si podía sentarse a mi lado, lo hizo. Tampoco sonrió. Yo tampoco. Parece que Madrid sigue siendo pequeña, dijo, con un tono neutro, casi administrativo. Sí, respondí, sin pensar demasiado. Y esta ciudad no sabe guardar secretos. Nunca lo hizo, contestó, mirando al frente. Pasaron varios segundos sin que ninguno dijera nada más. Yo sentía los latidos del corazón en el cuello, en las sienes, en las palmas de las manos. Respiré hondo. Él no parecía alterado. Su voz era firme, su postura relajada. No esperaba verte, dije. Tampoco lo planeé, contestó. Vine a firmar una compraventa. Yo también. ¿Por fin vas a montar algo tuyo? Voy a intentarlo. ¿Y qué es? Un estudio pequeño. Diseño, branding, cosas de esas. Suerte, dijo con un gesto leve. Me atreví a mirarlo a los ojos por más de 3 segundos. Seguía siendo el mismo rostro que me había acompañado durante años, pero algo se había desplazado. Ya no era mío. No quedaba rastro de ese vínculo que una vez creí eterno. ¿Podemos hablar? Pregunté. Ya lo estamos haciendo. Me refiero a hablar de verdad. Sin rabia, sin ataques. Solo hablar. Una vez. No respondió al instante. Pareció medir la petición, no por lo que significaba, sino por si valía la pena. 5 minutos, dijo al fin. Solo 5. Asentí. No sabía por dónde empezar. Había rehecho mentalmente esa conversación decenas de veces. En todas lloraba, gritaba, me disculpaba o lo insultaba. Pero ahora, frente a él, no quedaba espacio para el drama. Solo había restos de una guerra que ya había terminado. He pensado mucho en todo lo que pasó, empecé, sin titubeos. No voy a justificar nada. No voy a pedirte que entiendas cosas que no quiero explicar. Solo quiero que sepas que lo he pagado. No porque tú lo hayas hecho así, sino porque yo sola me destruí. No estoy aquí para decirte si lo merecías o no. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Hizo un gesto leve, una especie de asentimiento cortado. No era aceptación. Era reconocimiento de que había escuchado. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué quieres que haga con eso? Nada. No quiero que hagas nada. Solo quiero cerrar esto. Saber si aún me odias. No te odio, dijo sin mirar. El odio requiere más energía de la que estoy dispuesto a gastar en ti. Dolió, pero lo entendí. Él ya no vivía en ese dolor. Lo había dejado atrás. Yo no. ¿Has podido seguir adelante? Sí. ¿Con ella?
No importa con quién. Lo importante es que no me arrastro más. Yo tampoco quiero arrastrarme. Entonces levántate. Haz lo que tengas que hacer. Vive. Pero deja de buscarme en cada cosa que haces. No te busco. Si lo haces, afirmó. Estás sentada aquí deseando que esta conversación repare algo. No lo hará. Quiero entender en qué fallamos. ¿Ahora quieres entenderlo? Sí. Aunque sea tarde. Fallamos cuando dejamos de hablar. Cuando dejamos de tocarnos. Cuando los dos fingimos que la costumbre era amor. Cuando tú buscaste fuera lo que no supiste pedir dentro. Y cuando yo esperé demasiado de alguien que ya no estaba. Podríamos haberlo evitado. Tal vez. Pero no lo hicimos. Me habría gustado que terminara distinto. A todos nos gustaría que las cosas no dolieran. Me pasé la mano por el cuello. Estaba tensa. No por lo que decía, sino por lo que callaba. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? No sé. Pero tampoco necesito hacerlo. ¿Y si lo intentáramos de nuevo, desde cero? Se giró hacia mí por primera vez. Su mirada era firme, clara, sin odio, sin amor. ¿Por qué lo haríamos? ¿Qué sentido tiene reconstruir algo que nació de una mentira? ¿Para repetirlo? ¿Para probarnos que podemos? No tengo interés en esa batalla. Quiero paz. Y tú no eres paz. No supe qué responder. Tenía razón. Yo no era paz. No para él. ¿Y si cambiara? Ya cambiaste. Ese fue el problema. Me levanté. El tiempo se había agotado. La recepcionista llamó su nombre. Él asintió y caminó hacia la puerta. Antes de entrar al despacho, se giró una última vez. No soy tu enemigo, Irene. Solo soy alguien que ya no tiene lugar en tu vida. No busques más redención. Vive con lo que hiciste. Como yo. Asentí sin decir palabra. Se fue. Me senté de nuevo, sola, más ligera y más vacía. No había reconciliación, ni esperanza, ni nuevo comienzo. Solo la verdad cruda, directa, sin adornos. Y por primera vez, no intenté maquillarla. No hubo redención, no hubo giro, no hubo epifanía. Lo que quedó fue un silencio que ya no dolía porque se volvió parte de mi rutina. Me despertaba sola, desayunaba sin ruido, trabajaba en mi estudio improvisado con una disciplina mecánica, y al llegar la noche me metía en la cama con la televisión encendida hasta que el sueño me vencía. Aprendí a vivir sin Álvaro, pero no a olvidar lo que había hecho. Nadie me persiguió después. Él cumplió su palabra y desapareció. La gente dejó de susurrar mi nombre, los clientes volvieron poco a poco, mi hermana, con el tiempo, me habló de nuevo, aunque con un límite claro entre su vida y la mía. El daño no fue eterno, pero dejó su marca. Pasaron 6 meses desde aquella última conversación en la notaría. No lo volví a ver. Ni una foto, ni una mención, ni una señal. Hice el ejercicio de no buscarlo. No revisé sus redes, no pregunté por él, no pasé cerca de los lugares donde sabía que podría encontrarlo. Me prohibí convertirme en esa versión obsesiva que busca restos donde ya no queda nada. Y no por orgullo, sino porque entendí que hacerlo solo me mantenía en el mismo círculo. Lo que quería no era volver, era dejar de sentirme tan jodidamente estancada. El estudio empezó a funcionar. Poco a poco llegaron encargos más grandes, marcas nuevas, colaboraciones. Me enfocaba en eso. Me obligaba a pensar en eso. Porque si me permitía parar, aunque fuera un segundo, aparecía la pregunta que no dejaba de envenenar: ¿qué habría pasado si hubiera hablado antes, si hubiera pedido ayuda,
Si hubiera mostrado debilidad en lugar de disfrazarla con deseo ajeno, la respuesta siempre era la misma. Nada. Porque no lo hice. Y porque ahora daba igual. La vida no retrocedía. Solo se acumulaban las decisiones. Una tarde recibí un correo sin remitente. No tenía texto, solo un documento adjunto, un acta de divorcio. Ya estaba firmada por él. Solo faltaba mi firma. Lo leí sin pestañear. No me sorprendió. Había esperado esa hoja durante meses. No por esperanza, sino por cierre. Fui al notario al día siguiente. Firmé sin leer 2 veces. No llamé a nadie. No lo mencioné. No celebré. Solo lo hice. Salí a la calle con el sobre en la mano y me lo guardé en el bolso como quien archiva una factura. Me subí al metro y volví al estudio. Abrí el ordenador. Trabajé. Las noches seguían siendo el espacio más hostil. No por tristeza, sino por vacío. No me sentía sola, pero sí incompleta. Como si aún me faltara una capa de piel para dejar de sentir tanto. Y no porque quisiera volver con Álvaro, eso ya no formaba parte de mis pensamientos, sino porque aún no me perdonaba del todo. No por haberle sido infiel, sino por haber traicionado mi propia capacidad de enfrentar las cosas. Por haber elegido el camino más sucio. Tuve un par de intentos de conocer a alguien nuevo. Hombres que me parecían interesantes, que me hacían reír, que me invitaban a cenar. Pero cada vez que me miraban con deseo, algo en mí se apagaba. No quería repetir la historia. No quería mentir de nuevo. No quería entregarme desde el cansancio. Así que me alejé. Sin drama. Sin excusas. Solo les dije que no estaba lista. Y era cierto. Mi madre vino a visitarme un domingo. Traía un tupper con croquetas y esa mirada que mezcla preocupación y juicio. No preguntó por Álvaro. Ya sabía todo. Me senté frente a ella, tomamos café, hablamos del tiempo, de una vecina que se mudaba, de un primo lejano que se casaba. Al despedirse, me abrazó más fuerte que otras veces. Me susurró que a veces no hay que entenderlo todo para poder seguir adelante. No respondí. Solo asentí. Pero esa noche pensé en lo que me había dicho. Durante años creí que la vida tenía que tener sentido. Que cada acción llevaba a una consecuencia lógica, que si alguien era bueno, recibiría algo bueno, que si amabas con todo, te amarían igual. Pero nada de eso era verdad. Lo comprobé en carne propia. La vida no premia, no castiga, no educa. Solo avanza. Y los que no avanzan, se quedan atrapados en sus propias ruinas. Un día cualquiera, al salir del trabajo, pasé por el parque donde solíamos caminar los domingos. Lo hice sin pensarlo. Me senté en el banco que estaba frente al estanque. Miré el agua. Vi a una pareja discutir a pocos metros. Ella lloraba, él intentaba explicarse. No pude escuchar nada, pero entendí todo. Esa escena, con otras caras, ya la había vivido. Me quedé allí media hora. No esperaba nada. No buscaba nada. Solo estaba. Y por primera vez, estar fue suficiente. Volví a casa caminando. Abrí el buzón, recogí un par de cartas, subí las escaleras. Al entrar, dejé el bolso en el suelo, me quité los zapatos y encendí una lámpara pequeña. Me senté en el suelo del salón y abrí una libreta nueva. Una blanca, sin notas, sin tachaduras. Escribí una frase. Solo una. Nada para redes, nada poético, nada profundo. Solo algo que necesitaba decirme: no te salvaste, pero sobreviviste. Cerré la libreta.
Me serví un vaso de vino. Me lo bebí despacio. No brindé. No lo merecía. Pero por primera vez, no lo necesitaba.